pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después la fe, saber que lo imposible se hace posible porque Dios así lo hará. Verás los muros caer, cadenas romper, los gigantes caer, si crees con fe. Camina en fe, ora con fe, mira con fe, cree con fe y verás la gloria de Dios. Así es, hay que creer en el Señor Jesús. Después la fe, garantía de lo que se espera y saber que lo puede hacer. Esa es mi fe, saber que lo imposible se hace posible porque Dios así lo hará. Verás los muros caer, cadenas romper, los gigantes caer, si crees con fe. Camina en fe, ora con fe, mira con fe, cree con fe y verás la gloria de Dios. Enfermos sanados, ciegos ven, familias unidas, si puedes creer. Enfermos sanados, ciegos ven, familias unidas, si crees con fe. Camina en fe, ora con fe, mira con fe, cree con fe y verás la gloria de Dios. Camina con fe, ora con fe, mira con fe, cree con fe y verás la gloria de Dios. Activa tu fe. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Berenice Hernández. Espero que haya sido de bendición este precioso canto que se titula Fe. Es precioso, ¿verdad? La fe del Señor. Y en esta hora se las voy a dejar por aquí, mientras vamos a hablar de la palabra del Señor, un poquito de la palabra del Señor, de lo que el Señor me ha incitado en esta tarde a hablar de la palabra del Señor. Y la pregunta que les voy a hacer ahorita en cada uno de ustedes es: ¿qué te impide seguir adelante en las cosas del Señor? ¿Qué es lo que te impide a ti seguir adelante en las cosas del Señor?
ponte a pensar, reflexiona en esta pregunta que te estoy haciendo. El Señor también a mí me lo ponía en mi corazón. Y una de las cosas que sé, ¿qué es lo que te limita? Estaba yo buscando lo que es la palabra limitar, la palabra límite, y el Señor me incitaba a hablar de esto, porque muchas de las personas nos hemos alejado de lo que es el seguir a Cristo, el seguir a Jesucristo en ese camino. Mucha gente vemos que se ha alejado de los caminos del Señor, y esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que limita a esas personas el salirse de la iglesia, el abandonar el evangelio, el no seguir a Cristo, el no seguir las pisadas de nuestro maestro, nuestro ejemplo? ¿Cuál es esa limitación que te está agobiando? Y yo buscaba en lo que es el significado de límites, y me decía que es una barrera. Es una línea, una barrera, un punto donde indica hasta dónde llega una cosa o una persona. Es algo que se establece como una frontera. Sinónimos de límite es restringir, permitir, reducir, acortar. Entonces, una limitación es un tipo de restricción. Pero cuando yo me hago esta pregunta y dices, cuando yo me hacía esta pregunta, y me decía, no te limites. O sea, cuando yo hago ya lo que es una pregunta, es no te limites. O sea, nosotros mismos nos estamos limitando. Es otra palabra de decir, no me limites, es que alguien te está limitando. Sí, creo que me puedo entender un poco. Depende de cómo tú hagas esta pregunta. O sea, no me limites, es que alguien te está limitando. Ahora, no te limites, es porque nosotros mismos nos estamos limitando a algo. Nos estamos poniendo esa barrera, esa restricción que no nos deja ir más adelante. Y yo quiero hablarte en esta mañana de cuáles podrían ser uno de esos límites que tú te estás poniendo. Pero antes que nada, el Señor, yo decía, Señor, dame un ejemplo de limitación. Dame un ejemplo en tu Biblia. El Señor me decía, hay muchos. Pero muchas de las personas no nos damos cuenta a veces. A veces el enemigo nos tiene tan cegados sobre esto. Y es momento de darle, como quien dice, darle cuello. Decirle, a mí no me limitas. Depende de cómo te hagas tú tu pregunta. ¿Qué es lo que me está limitando? ¿Qué es lo que me está limitando a seguir? ¿Es yo misma? ¿Alguna otra persona me está limitando? Te voy a invitar a que tú abras tu Biblia si la tienes por ahí. Y la palabra del Señor me dice en Josué 1. Vamos a hablar de un poquito de Josué. Josué 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¡Wow! Esta es una promesa grandísima. Al yo leer esto, el Señor me está diciendo, levántate. El Señor, acuérdense bien que ellos ya habían pasado, el pueblo de Israel ya había pasado lo que es por todo lo que es el cautiverio, ya habían salido de la tierra de Egipto y estaban a punto de pasar la tierra prometida. Recuerden que también el pueblo de Israel estuvo vagando casi por 40 años en el desierto,
Eso es una de las cosas que yo estaba leyendo. Y una de las cosas es porque su desobediencia y su incredulidad hacia el Señor los estaba limitando a seguir el camino, a seguir esa tierra prometida que el Señor les estaba dando. No les había, los castigó, estamos viendo que los castigó, básicamente así fue. Eso fue lo que les limitó su desobediencia y tuvieron ese castigo de casi 40 años vagando en el desierto hasta que Dios habla a Josué y le dice, levántate, levántate, ya es tiempo de que continuemos ese camino, ese propósito que yo tengo para mi pueblo. Básicamente ya había muerto toda parte o ya casi toda la mayoría de las personas que no creían en el Señor, que estaban en desobediencia, y ya era una nueva generación. Ya era una nueva generación en la cual ya se habían ellos vuelto a Jesús, ya ellos ya creían, ya obedecían en el Señor Jesús, ya estaban ellos ya plantados en lo que es. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto, hermanos? Que a veces la desobediencia, el no tener fe, el no creer en Cristo Jesús, eso nos limita a seguir adelante como esto les pasó al pueblo de Israel. También vemos a un Josué que cuando él quiso conquistar a Jericó, había una sola puerta en Jericó. Pero vemos ahí que él confiaba tanto en el Señor porque él ya era llamado por el Señor, que el Señor le dice, yo te voy a entregar, yo ya te lo entregué. Sin antes haberla conquistado, el Señor ya le había dicho, yo ya te la entregué. A veces nosotros nos limitamos y decimos, ay Señor, tú dices que ya me la entregaste. Eso pienso yo que a lo mejor Josué, como hasta a mí me puede pasar, yo también lo puedo decir, que el Señor me da una palabra y yo digo, Señor, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? A veces dudamos de lo que el Señor puede hacer. Pero Josué no dudó, aún viendo que esa ciudad estaba amurallada y solamente había una puerta, él no sabía cómo la iba a conquistar. El Señor Jesús, a mí me sorprende cómo trabaja el Señor. El Señor trabaja de muchas maneras y a mí me sorprende cada cosa que yo leo porque digo, Señor, en serio que tú era una conexión con esas personas con las que tú trabajabas, y eso es lo que necesita tu pueblo ahorita, esa conexión contigo, ese buscar de Dios y poder escuchar tu palabra, Señor. Porque yo al ver esto, Josué no preguntó cómo voy a yo a conquistar o cómo voy a hacer yo para, sí es cierto que tú ya me diste la palabra de que yo ya me la entregaste, pero uno como humano ahorita se puede preguntar y decir, pero ¿cómo? Tal vez él pensaba que con espadas, y ellos estaban preparando con espadas, con todo lo que, sus armamentos que ellos tenían. Pero imagínense, el darle esas 7 vueltas día con día y el último día darle otras 7 vueltas. 6 días estuvieron dándole una vuelta a cada uno y luego el 7º día le dieron 7 vueltas. A eso me da a entender que son 13 vueltas. Y al final de eso, los muros de Jericó se derrumbaron. Ellos no tuvieron que sacar espada, ellos no tuvieron que hacer nada, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Entonces, cuando nosotros vemos esas barreras que nos limitan a nosotros, el creer en Dios, el confiar en Dios, el seguir el caminar de Dios, yo me hacía esta pregunta, Señor, ¿qué es lo que nos limita a nosotros? El Señor me ponía, muchas veces nos limita la enfermedad, muchas veces nos limita nuestros problemas, muchas veces nos limita nuestro pasado que muchas veces tenemos y la mayoría de veces tenemos. No por el simple hecho de que hayamos nacido en el Evangelio, eso no quiere decir que somos personas perfectas. Eso no quiere decir que no en un momento hayamos caído, en un momento hayamos flaqueado.
No, todos somos pecadores, todos somos pecadores. De una u otra manera, todos somos pecadores. Pero la gracia del Señor aquí nos tiene y nos perdona porque Él vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y dice la palabra del Señor que tú tienes que abrir tu boca y decirle al Señor, heme aquí, aquí estoy. Perdóname, Señor. Y Él va a entrar en tu corazón y Él va a ser una nueva persona en ti. Entonces, cuando nosotros nos limita este tipo de cosas, yo buscaba, Señor, ¿nuestro pasado nos limita? Yo te voy a dar un ejemplo de que ni el pasado que tú tengas más terrible, ni el pecado que tú hayas cometido te puede limitar a que tú sigas las pisadas de este Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a poner el ejemplo de Rahab. El ejemplo de Rahab, ustedes deben de saber que era una prostituta, una ramera, era una ramera. Y a mí me sorprende todo lo que ella hizo, esa fe inquebrantable que ella tenía. Y la obediencia que tuvo para poder ser salva. Porque si ella no hubiese obedecido, ella hubiese perecido. Y la obediencia es lo que nos hace a nosotros seguir adelante en Jesucristo. Obedecer, obedecer, obedecer a la persona que el Señor puso aquí para tu iglesia, el pastor. Tienes que obedecerlos. Tienes que obedecer los mandamientos del Señor. Tienes que obedecer la palabra del Señor para que no perezcas. Aún el pasado que tú tengas. ¿Cuánto me imagino yo que Rahab tuvo que pasar? Las vergüenzas que tuvo que pasar. Las críticas que le dijeron, ay, esa mujer, me imagino yo, que cuando ella fue convertida, todo lo que tuvo que pasar. Todo lo que le tuvieron que decir, ay, ahora te crees una santa, porque así somos, así somos. Así somos cuando una persona cae, cuando una persona peca, lo primero que la gente hace es señalarla, juzgarla y echarla por los suelos. Aún en la iglesia los señalamos, los criticamos y en lugar que los levantemos, los metemos más al hoyo. Mucho más los metemos al hoyo. En lugar de darle la mano y decirle, levántate, levántate. Y a esta Rahab no le importó. No le importó en absoluto lo que dijera la gente. Tan es así que podemos decir que está en Hebreos, ahí con los de la fe. Hasta ahí fue a dar. En el libro de la fama que le decimos. Ese es un gran ejemplo de que aún ni tu pasado que tú hayas tenido, ni el pecado más grande que hayas cometido, eso te va a limitar a seguir a Cristo. El único que te recuerda el pasado es Satanás. Y si tú le das entrada a Satanás para que venga a tu vida y te recuerde ese pasado, te va a hacer la mujer o el hombre más infeliz. Te va a poner cosas en tu cabeza, te va a venir la tristeza, va a venir la depresión. Échalo fuera. El Señor se llevó tu pasado. El Señor, en el momento en que Él dio su vida por ti, por mí, en esa cruz del Calvario, Él se llevó nuestros pasados. Él se llevó nuestros pecados y nos hizo libres. Así que no te limite tu pasado. Porque de esa mujer ramera, el Señor la escogió para ser parte de su línea geológica, en el cual es parte de su familia. Qué tan grande es Dios, ¿verdad? De lo vil y de lo menospreciado, de ahí te saqué. Entonces, que tu pasado no te limite. Que tu pasado no te limite. ¿Qué otras cosas te puede limitar?
¿El temor? ¿El temor a qué? El único temor que tú tienes que tener es a Cristo Jesús. A Él es el que le debes de temer, porque Él es fuego consumidor. Témele a Dios. Es el único temor que tú tienes que tener, porque ni a la muerte le debemos de tener temor. Porque para mí el morir es Cristo y el vivir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así dice la palabra del Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, no hay que temer en absolutamente nada. Ni a una persona que te señale. No temas, yo estoy contigo, dice el Señor. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Así dice la palabra del Señor. Lo dice en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Así que no debes de temer. Otra cosa de las que nos podemos limitar, ¿por qué nos limitamos? Es tu discapacidad. Ay, hermano, es que yo no puedo hacer nada porque fíjese que mi rodilla me duele. Fíjese que yo sufro de un dolor insoportable. Y es que yo no puedo ni siquiera agacharme, hermano. Y yo no puedo ni siquiera ayudar, pastor. En absolutamente nada puedo ayudar. Fíjese que yo tengo una enfermedad muy grave y eso me impide ir a la iglesia. Siempre estoy acostada. Le puedo decir que nada te impida el seguir a Cristo. Y se los voy a demostrar con la palabra del Señor, una vez más. Vemos a Saúl primero. Saúl, después era Pablo. Saúl, en el Hechos 9 en adelante, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese presos a Jerusalén. Mas yendo en el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Y el Señor le dijo, levántate. Una vez más dice el Señor, levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Dice, pasamos rapidito al versículo 20. Dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asoleaba a Jerusalén o a los que invocaban este nombre? Y a este vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Él también tenía un pasado. Pero cuando vino a los pies de Cristo, nueva criatura nos hizo. Pero hay algo muy importante que si nos vamos a 2 de Corintios, en 2 de Corintios 12:7, Pablo estaba hablando de un aguijón. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteó para que no me enalteciera sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quitase de mí. Y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Santo Dios, a mí me maravilla leer esto, porque dice que entonces él tuvo una discapacidad, vamos a decirlo así, él tuvo una enfermedad. Vemos, yo buscaba qué es aguijón y me decía que es una espina, una astilla, un objeto punzocortante, una molestia, un problema físico que tenía Pablo. Muchos dicen que fue cuando que se quedó ciego, pero estaba yo leyendo, y ustedes lo deben de leer, que el Señor le recobró la vista. Pero aquí vemos que fue era un dolor en su cuerpo. Es un problema físico. Entonces, muchos de nosotros hoy en día, hasta por un dolor de cabeza, no vamos a la iglesia. Y lo hacemos nosotros, eso suyo, nos hacemos esa enfermedad a nosotros mismos. Cuando dice la palabra del Señor que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Él se las llevó. Entonces, ¿por qué te limita un dolor de cabeza? Pablo, aún teniendo dolor en su cuerpo, aún teniendo ese problema físico que tenía, él seguía predicando la palabra del Señor. Hermanos, que no te limite absolutamente nada el seguir a Cristo. Él nos ha llamado a ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Yo les puedo decir, hermano, que he pasado por pruebas, he pasado por luchas, he pasado por dificultades. Pero que eso no nos limite a seguir a Cristo, a buscar de Jesús. Si Él te puso en una iglesia, es por algo. Dios tiene un propósito para ti. Que tu enfermedad no te limite, que tu pasado no te limite. ¿Cuántas personas quisieran tener nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz, nuestra vista? Y muchos no los tienen. Alégrate tú, que tú estás completo. Y a veces teniendo todo completo ni siquiera podemos levantar las manos y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, yo te alabo. Aún en las pruebas, aún en las luchas, yo te alabo, Señor. Yo creo en ti. ¿Por qué no hacerlo? El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo te invito en esta tarde que tú reflexiones y te hagas esa pregunta. ¿Qué es lo que me limita? Yo misma me estoy poniendo límites para no seguir a Cristo, para no regresar a la iglesia. Ay, es que hubo problemas en la iglesia y tarará, por acá y por allá, y mejor deje la iglesia. Les puedo decir que no hay iglesia perfecta. La iglesia la hacemos nosotros. Adórale al Señor. Adórale al Señor. Busca al Señor. Reconcíliate con el Señor. Si tú te fuiste de la iglesia, te alejaste del Señor, te fuiste y te alejaste, estás haciendo cosas que no debes de hacer. Hoy es el día que hizo Jehová para que tú regreses a los pies de Jesús. El Señor está llamándote, el Señor te está buscando. Ya no te pongas límites, ya no te pongas barreras. Oh, que es que en la iglesia me hicieron, es que en la iglesia me viraron. Que eso no te limite. Que eso no te limite a seguir buscando al Señor. Te invito en esta mañana a que hagas una oración.
Y si en algo le fallaste al Señor, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname porque me alejé de ti. Perdóname porque yo me puse esa limitación de mi enfermedad. Y yo sé que tú te llevaste mis dolencias, mis enfermedades, te las llevaste en esa cruz del Calvario. Mi pasado tú te lo llevaste, Señor, tú te lo llevaste, Padre bendito. Tú lo borras por completo. Y desde este momento ya no hay más pasado. Soy una nueva criatura. Perdóname, Señor, si en algo te he fallado, Señor, perdóname. Hoy quiero ser una nueva criatura. Hoy quiero obedecerte, Señor. Hoy quiero ir más allá, quiero cruzar, quiero conquistar esa tierra prometida que tú tienes para mí, Señor. Todos tenemos un propósito. Busca el propósito que Dios tiene. Habla con Dios. Ten esa comunión con Dios. Eso es lo que busca el Señor. Una comunión sincera. En oración, en ayuno. Es bonito sentir la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor Jesús. Te la entrego. No te limites, mujer, no te limites, hombre, no te limites. Hay una tierra prometida para ti. Hay una tierra prometida. Y que tu aguijón no te limite, porque a Pablo no lo limitó. Espero que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y espero en Dios que este mensaje sea de bendición en tu vida, que tú puedas acercarte a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todos los que van a ver este video. Gracias, Señor, porque yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ellos. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias por cada uno de ellos. Te agradezco, Señor Jesús. Tu nombre poderoso de Jesús. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga, les guarde y nos vemos muy pronto. Espero que este video haya sido de bendición para ti como lo fue para mí. Bendiciones.